No hemos pedido para tu hijo, dijo mi padre, mientras mi hijo se sentaba frente a un plato vacío. Los hijos de mi hermana tenían comidas personalizadas y refrescos. Puede compartir los panecillos, añadió ella. Mis padres se rieron. Mi hijo de 8 años fue fuerte y no lloró. Yo simplemente esperé. Y cuando el camarero volvió, me levanté y dije esto. Estábamos en el restaurante Roots by Stackhouse, por el 68º cumpleaños de mi padre, un lugar que solo eligieron porque sabían que yo sería la que pagaría. Ese había sido el trato durante meses, yo cubría la cena, y ellos, finalmente, dejarían de dar largas al asunto de ayudarme con el pago inicial de la casa adosada. Mi madre dijo, así quedaremos en paz. Mi padre dijo, nosotros te criamos. Nos debes al menos eso. No discutí. Simplemente me repetía a mí misma que sería la última vez que le seguiría el juego. Mi hermana, Lauren, ya había llegado con sus 2 hijos. Estaban bebiendo refrescos personalizados, con cubitos de hielo que brillaban. Cada uno había pedido su propio filete, poco hecho, con patatas fritas de acompañamiento y el postre ya preseleccionado. Mi hijo de 8 años, Ben, estaba sentado a mi lado, sonriendo a todos como siempre hacía, un niño tranquilo que solo quería ser incluido. El camarero se acercó, pidiendo las confirmaciones finales. Mi hermana añadió una guarnición más. Mi padre aclaró cómo quería su filete. Mi madre cambió su elección de vino. Entonces, el camarero miró a Ben. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera responder, mi padre hizo un gesto con la mano. No hemos pedido para tu hijo. Giré la cabeza. Ben parpadeó. Me miró. Miré a mi padre, y luego a mi hermana. Lauren se rió un poco. Mi madre se estaba sirviendo más agua. Puede compartir los panecillos, dijo ella. El camarero dudó. Parecía confundido, luego asintió y se marchó. Ben no lloró. Miró los panecillos y cogió uno, como si fuera normal. Yo no dije nada. Mis manos estaban apretadas bajo la mesa. Cuando el camarero volvió con las bebidas, me levanté. Ahora mismo vuelvo, dije. Salí y encontré al camarero cerca de la barra. Necesito pedir una cosa más. Fuera del menú. Quiero el filet mignon, con doble de mantequilla de trufa, el extra de marisco, el menú completo. ¿Y puede hacerlo especial? Simplemente, hágalo discretamente y que sea una sorpresa. Él sonrió y asintió. Además, no voy a cubrir la cuenta esta noche. Lo hará mi padre. Digamos que los planes han cambiado. No diga nada hasta que llegue la cuenta. Volví a la mesa. Estaban en medio de una conversación sobre cómo el hijo menor de Lauren había conseguido un papel en una obra de teatro del colegio. Mi madre presumía como si ella misma hubiera entrenado al niño. Nadie levantó la vista cuando me senté, ni siquiera cuando le dije a Ben que su sorpresa estaba en camino. Cuando por fin llegó la comida, sirvieron a mi hijo el último. El plato era increíble. La mesa, de hecho, se quedó en silencio por un momento. Mi padre parecía confundido. Mi madre ya empezaba a ponerse nerviosa. ¿Quién ha pedido eso? Yo. ¿Y tú lo vas a pagar? Ah, sí que lo harás. De hecho, vais a pagar todo esto. Pensaron que estaba bromeando, hasta que el camarero trajo la cuenta y la colocó delante de mi padre. Ese filete había subido el total más de lo que él esperaba. Le temblaba la mano cuando la cogió. Me levanté de nuevo. Ven, vámonos. La cena ha terminado. Salimos sin postre. Oí a Lauren decir algo sarcástico mientras nos íbamos, y a mi madre murmurar sobre cómo estaba montando una escena, pero la única escena que importaba era aquella en la que mi hijo, por fin, consiguió algo que no podían quitarle. Cuando llegamos a casa, la cabeza me retumbaba por todas las sonrisas falsas, las quejas, y esa actitud de merecerlo todo. Le preparé a Ben un chocolate caliente y le prometí una noche de cine. Pero a la mañana siguiente, estalló la verdadera tormenta. Mi madre vació la cuenta conjunta. Hasta el último dólar. Se llevó $4,000, y luego dijo que, en realidad, siempre había sido su dinero. La alerta llegó mientras hacía tortitas,
cuenta corriente conjunta, $0. Al principio, pensé que lo había leído mal. Refresqué la pantalla. Seguía en 0. Entonces vi la transacción, retirada completa, a las 8:17 de la mañana, desde la sucursal cercana a casa de mis padres. Me quedé en la cocina, mirando el teléfono, mientras Ben se sentaba en la mesa tarareando para sí mismo, apilando arándanos en una pequeña torre. Llamé a mi madre. Respondió con un hola despreocupado, como si no acabara de robarme dinero. Le dije, ¿has vaciado la cuenta? Ella dijo, cálmate. Ya era hora de que nos ocupáramos de nuestras propias necesidades por una vez. Le dije, ese dinero era para mi pago inicial. Nunca contribuisteis a él. Dijisteis que solo sería una cuenta conjunta temporal, por si necesitaba ayuda con el proceso del préstamo. Ella dijo, siempre has cogido más de lo que has dado. Quizás ahora simplemente estemos en paz. Y luego colgó. Sin aviso, sin explicación, simplemente desaparecido. $4.000. Los mismos padres que se negaron a comprarle una comida a mi hijo, acababan de llevarse los ahorros que yo había conseguido trabajando en 2 empleos. Los mismos padres que decían que les debía algo. Y la peor parte es que ni siquiera me sorprendió. Apenas tuve tiempo de sentarme antes de que mi hermana, Lauren, llamara. Empezó diciendo, realmente has avergonzado a papá. Al parecer, mi madre ya la había llamado, diciendo que yo había montado una escena en la cena de cumpleaños, que me había negado a pagar como prometí, y que me había ido sin dar explicaciones. La historia era que yo había humillado a la familia por nada. Le pregunté si sabía lo que había pasado con Ben, si recordaba el momento en que se quedó sentado allí sin comida, mientras le decían que podía comerse los panecillos sobrantes. Ella dijo, bueno, parecía que estaba bien. Colgué. Para el mediodía, empezaron los susurros. 2 de mis tías me escribieron. Un amigo de la familia al que no había visto en años me dejó un mensaje de voz diciendo, espero que puedas arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Como si yo fuera la que lo había estropeado todo. Así que, conté la verdad, toda. Empecé a responder, un mensaje a la vez. Les dije que Ben fue excluido intencionadamente, que mis padres se rieron mientras los hijos de mi hermana comían como reyes, y que cuando le pedí una comida y dije que mi padre pagaría, de repente, yo era el problema. Les dije que mi madre vació una cuenta conjunta que yo usaba para mi hipoteca, y les dije que no los dejaría volver a mi vida a menos que lo arreglaran. La mayoría de ellos no respondieron. Una tía envió, las familias discuten. No deberías llevarlo tan lejos. Esa noche, invité a mis padres. No para disculparme. Quería ver si quedaba algo que valiera la pena salvar. Llegaron con aire de suficiencia. Mi madre preguntó si finalmente estaba lista para admitir que había reaccionado de forma exagerada. Mi padre dijo algo sobre la inmadurez. Luego mi madre añadió que, si me disculpaba por arruinar la cena, consideraría devolver el dinero. Les dije a ambos que se largaran. Mi padre se levantó rápidamente. Mi madre intentó hablar por encima de mí, pero no dije ni una palabra más. Simplemente abrí la puerta y señalé. Cuando se fueron, cerré la puerta con llave detrás de ellos, y entonces lo comprendí. No solo la traición, sino la claridad. Nunca iban a cambiar. No les importaba Ben. No me respetaban. Y la única vez que me habían tratado como familia era cuando necesitaban algo. Pero el universo tenía un giro más esperando. 3 días después, mientras ayudaba a Ben con su proyecto de ciencias, alguien llamó a la puerta. Miré por la mirilla y tuve que parpadear 2 veces. Era mi abuela, Betty, con una maleta en la mano. Y sus primeras palabras, he oído lo que ha pasado. Estoy aquí para limpiar este desastre. Mi abuela, Betty, nunca aparecía sin avisar. En toda mi vida, nunca se había presentado así, sin más. Así que, cuando abrí la puerta y la vi allí de pie, con una maleta, una taza de viaje, y esa expresión en su cara, se me encogió el estómago. Pasó a mi lado como si yo ya hubiera aceptado. Ya he oído suficientes tonterías por teléfono. Me quedo unos días. Luego se asomó por la esquina.
Le sonrió a Ben, se agachó y le dio una pequeña bolsa de caramelos, como si esta visita hubiera estado planeada durante semanas. Después, se sentó en la mesa de mi cocina y me dijo que empezara desde el principio. No la versión de tu madre. La tuya. Así que se lo conté todo. No me dejé nada. Le hablé del restaurante, de cómo los hijos de mi hermana pidieron comidas y refrescos personalizados, de cómo Ben se sentó allí sin nada delante. Le dije exactamente lo que dijo mi padre, cómo se rió mi madre, cómo esperaban que mi hijo llorara y cómo no lo hizo. Cómo pedí el filete y le dije al camarero que mi padre pagaría. Cómo miraron la cuenta como si yo hubiera cometido un crimen. Luego le conté lo de la mañana siguiente, lo de la cuenta conjunta, lo de los $4,000 que desaparecieron. Sobre la llamada en la que mi madre dijo que, de todos modos, nunca fue realmente mi dinero. Betty no interrumpió ni una sola vez. No reaccionó como la gente suele hacer. Sin jadeos, sin negar con la cabeza. Simplemente escuchó. Cuando terminé, se quedó sentada en silencio un momento, luego sacó su teléfono y llamó a mi madre. Lo puso en altavoz sin preguntarme. Mi madre contestó rápido. ¿Sacaste el dinero de la cuenta conjunta?, preguntó Betty. Mi madre hizo una pausa, y luego dijo, sí. Decidimos que ya era hora. Betty dijo, ¿de quién era el dinero? Mi madre se rió un poco y dijo, somos familia. Eso no importa. Betty colgó. Sin despedirse. Me miró y dijo, te han estado haciendo esto toda tu vida, ¿verdad? Esa noche, Betty se quedó despierta hasta tarde conmigo, en la mesa de la cocina. Me contó cosas que yo no sabía, que mis padres le pedían dinero prestado constantemente, que nunca se lo devolvían, que mi madre siempre se había hecho la víctima cada vez que Betty le plantaba cara, que mi padre se quedaba callado y lo permitía. Durante los días siguientes, Betty se integró en nuestra rutina como si siempre hubiera estado allí. Preparaba el desayuno. Llevaba a Ben a la parada del autobús. Le preguntaba por el colegio y escuchaba de verdad sus respuestas. Una tarde, le ayudó a terminar su proyecto de ciencias y lo llevó al colegio temprano a la mañana siguiente para que no se perdiera la evaluación. No mencionó mucho a mis padres, solo repetía, deja que entren en pánico. El jueves, me pidió que me sentara. Sacó su bolso y deslizó un sobre por la mesa. Dentro había un cheque de $10,000. Le dije que no podía aceptarlo. Ella dijo, no cría a tu madre para que tratara a su hija como un plan B. Fue entonces cuando me habló de su nueva pareja. Se llamaba Walter. Tenía una pequeña librería en el oeste. Llevaba años animándola a que dejara de sacar de apuros a mis padres. Dijo que estar con alguien que no necesitaba su dinero le había cambiado la forma de ver las cosas. Más tarde ese día, Betty hizo 2 llamadas, una a mi madre y otra a mi padre. Les dijo que tenían 3 días para devolver los $4,000 que me quitaron. Si no lo hacían, les cortaría toda la ayuda financiera de la que dependían. No más ayuda con las facturas médicas, no más préstamos silenciosos, no más fingir que eran independientes. No supe nada de ellos directamente, pero me enteré por Lauren de que estaban en pánico, peleando entre ellos, intentando encontrar la manera de echarme la culpa. Al tercer día, el dinero reapareció en mi cuenta. Sin mensaje, sin disculpa. Betty miró mi teléfono y asintió. Bien. Primer paso. Luego dijo algo que me puso nerviosa. Ahora veremos si pueden comportarse como adultos. Voy a convocar una reunión familiar. No estaba segura de qué esperar cuando Betty dijo que iba a convocar una reunión familiar, pero definitivamente no era una intervención en toda regla en medio del salón de mis padres. Al parecer, los había llamado a cada uno directamente, incluso al marido de Lauren, Greg, que rara vez aparecía por algo que no fueran deportes o fiestas de cumpleaños. Cuando Ben y yo llegamos a la casa ese domingo, ya podía sentirla, la tensión. Era como si la propia casa supiera que algo se avecinaba. Dentro, los muebles habían sido reorganizados. Las sillas formaban un semicírculo. Betty se sentó en el medio, como si fuera a dirigir una sesión de terapia. Mi madre rondaba por la cocina, con los brazos cruzados. Mi padre estaba sentado, rígido, en un sillón reclinable, como si quisiera desaparecer en él.
Lauren ya estaba allí con sus hijos, con los auriculares puestos, la cara agachada, su método habitual de supervivencia. Greg estaba sentado en el brazo del sofá, claramente poco entusiasmado por haber sido convocado. Nadie me ofreció café ni saludó a Ben. Betty esperó a que la habitación quedara en silencio. Luego se levantó y sacó un papel doblado de su bolso. Habéis montado un buen lío, y hoy vamos a limpiarlo. Mi madre interrumpió de inmediato. Mamá, ¿podemos no dramatizar esto? Las familias discuten. Pasa. Betty no se inmutó. Solo la miró. Robaste dinero. Excluiste a un niño. Y convertiste una cena de cumpleaños en una demostración de poder. Esto no es un desacuerdo. Esto es disfunción. Luego empezó a leer de su papel. Puntos, detallados. Lo enumeró todo, empezando por la cena, la forma en que Ben fue excluido, el momento en que le dijeron que podía compartir los panecillos. Luego el dinero, los $4.000 sacados de la cuenta conjunta sin previo aviso, la manipulación, el gaslighting, el silencio. Y entonces sacó algo que ninguno de nosotros esperaba. Recibos, literales. Transferencias bancarias, capturas de pantalla de mensajes, incluso un viejo correo electrónico de hace años, cuando le presté a Lauren $600 para cubrir la reparación de su coche, dinero que nunca volví a ver. Betty lo tenía todo. Greg miró de reojo a Lauren. Nunca me dijiste que le pediste prestado a Mónica. Lauren intentó quitarle importancia, pero Betty continuó. Mencionó cómo mi madre le había pedido dinero prestado a ella 3 veces solo en el último año, como ella y mi padre todavía debían más de $9.000 en conjunto y no habían pagado un céntimo en meses. Luego, Betty miró a mi padre. Dejaste que usaran a tu hija. Te reíste cuando humillaron a tu nieto. Te crié mejor que eso. Él no dijo ni una palabra. Entonces se volvió hacia mí. No te merecías lo que pasó. Y Ben, desde luego, tampoco. Me entregó un sobre cerrado. Dentro había una confirmación de transferencia bancaria, $10.000, ya depositados. Toma. Sin condiciones. Úsalo para la casa nueva. ¿O no? Pero nunca pienses que estás sola en esto. Luego miró a mis padres. Esto se acaba ahora. No más mentiras. No más culpa. Si queréis ayuda de mi parte en el futuro, trataréis a Mónica y a Ben con respeto. Si no, no tendréis nada. Mi madre empezó a discutir, pero Betty levantó una mano. Estáis a prueba. Los dos. Después se dirigió a Lauren. ¿Y tú, has hecho que Mónica cargue con un peso con el que deberías haber estado ayudando? Dejaste que trataran a tus hijos como a la realeza mientras ignoraban al suyo. Eso se acaba hoy. Lauren empezó a llorar. Greg parecía estar intentando averiguar lo profundo que era el problema. Ben me susurró, la abuela Betty es abogada. Casi me río. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, Betty añadió una cosa más, algo que hizo que la habitación se quedara en completo silencio. Además, Mónica, no he venido sola. Todos se quedaron mirando. Se hizo a un lado, y Walter entró. Había visto 1 o 2 fotos borrosas de él, pero nunca en persona. Parecía un profesor jubilado, tranquilo, serio, pero con un rostro amable. Asintió a todos. He oído hablar mucho de todos vosotros. Mi madre parecía haberse tragado un cristal. Walter habló una vez. Betty y yo nos mudaremos juntos el año que viene, y hemos hablado mucho sobre el legado, sobre hacer lo correcto por la siguiente generación. Así que esta Navidad, queremos que Mónica y Ben nos visiten en Oregón. Tenemos algo planeado para ellos. Una sorpresa. Una de las buenas. Luego me entregó una tarjeta. Dentro, solo una dirección, una confirmación de billete de avión, y una nota, ven a ver tu futuro. Nadie dijo nada, ni siquiera mi padre. Después de todo, fue Ben quien rompió el silencio. ¿Podemos ir? Betty sonrió. Sí, cariño. Nos vamos a Oregón. Aterrizamos en Oregón un miércoles por la mañana, un poco pasadas las 9. El vuelo había sido más tranquilo de lo esperado,
y Ben no paraba de decir que las nubes parecían helado. No sabía qué nos esperaba al final de ese viaje, solo que Betty y Walter lo habían pagado todo y decían que tenían una sorpresa. Recogimos el coche de alquiler, un pequeño todoterreno con asientos calefactados, que Ben reclamó inmediatamente para su nuevo reino, y condujimos durante casi 2 horas por carreteras de montaña que parecían sacadas de un cuadro. Pinos que se extendían hasta el infinito. Pequeños pueblos que aparecían y desaparecían. No reconocí ni un solo nombre. Solo eso ya era reconfortante. Walter me había enviado una dirección, pero nada más. Sin pistas, solo, ven a ver tu futuro. El GPS nos llevó por un camino de grava, justo a las afueras de un lugar llamado Hemlock Grove. Allí, escondida entre el bosque y el cielo, había una casa revestida de cedro, con un amplio porche y contraventanas de color verde oscuro. Un hombre esperaba delante, con una chaqueta de franela y las manos en los bolsillos. Walter. Saludó con la mano mientras llegábamos. Betty salió detrás de él con 2 tazas de chocolate caliente y una sonrisa socarrona, como si supiera exactamente lo atónita que estaba yo. Bienvenida a casa, dijo. Me reí educadamente. Es muy generoso, pero solo estamos de visita. Betty me dio el chocolate y no respondió. Por dentro, la casa era toda de madera cálida, con detalles de piedra y luz suave. Una chimenea crepitaba silenciosamente en un rincón. Las ventanas enmarcaban las montañas como cuadros. Había una pila de juegos de mesa en la mesa, pan recién hecho enfriándose en la encimera, y el inconfundible olor a canela. Ben exploró como si fuera una búsqueda del tesoro. Encontró una habitación llena de telescopios antiguos, un desván con literas empotradas, un rincón de lectura escondido detrás de una cortina. Encontró una gramola antigua en una esquina y empezó a pulsar todos los botones. Fue entonces cuando Walter me llevó al solarium. Tenía cristales del suelo al techo, con una vista que me oprimía el pecho de la mejor manera posible. Este espacio es tuyo, dijo. De acuerdo. Me entregó una carpeta. Dentro había documentos de la propiedad, no de la casa principal, sino de la casa de invitados, el desván sobre el garaje, y el solarium en el que estábamos. Una división legal, firmada y notariada. El terreno había sido dividido. Esa parte de la propiedad ya había sido transferida a mi nombre. Dijiste que querías un lugar propio, dijo Walter. Un lugar seguro, un lugar que nadie pudiera quitarte. Betty estaba detrás de él, sonriendo. No te estamos dando un regalo. Te estamos dando las herramientas. Me senté porque no podía seguir de pie. No parecía real, pero lo era. Esa noche, Ben y yo nos quedamos en el desván. Se acurrucó con un libro que encontró en el rincón de lectura y susurró, «¿Podemos vivir aquí?» No respondí. Todavía no lo sabía. A la mañana siguiente, Walter preparó tortitas con rodajas de manzana y dijo que tenía una cosa más que enseñarme. Caminamos hasta el granero, que parecía abandonado, pero por dentro era un espacio de taller completamente aislado, limpio, abierto, con instalación eléctrica. Me entregó otra carpeta. Dentro había un plan de negocio. Él y Betty habían estado trabajando en él durante semanas. Querían ayudarme a construir un espacio de retiro, algo pequeño, sencillo. Fines de semana de escritura, arteterapia, coaching creativo. Nada lujoso, simplemente real. Walter invertiría. Betty tenía contactos. Yo lo dirigiría. Has pasado toda tu vida siendo utilizada, dijo Walter. Ahora es tu turno de crear algo que te pertenezca solo a ti. Pasamos 5 días allí. Cada minuto se sentía como si me quitara capas que no sabía que tenía. Ben recuperó el color en la cara. Corría de un lado a otro. Se reía. No preguntó ni una vez por mis padres. Pero ellos sí preguntaron por nosotros. Los mensajes empezaron al tercer día. Tu abuela está empeorando las cosas, escribió mi madre. Solo queremos hablar, dijo Lauren. Miremos hacia adelante, no hacia atrás, vino de mi padre. No respondí a ninguno. Cuando volamos de vuelta, descubrí por qué de repente estaban tan interesados. Betty había actualizado su testamento.
Las mismas personas que pensaban que yo era dramática, egoísta e irrespetuosa, estaban a punto de ser excluidas por completo. Y ahora yo tenía algo que ellos querían: acceso, influencia, proximidad a Betty, a Walter, a lo que viniera después. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de algo. No estaban intentando hacer las paces. Estaban intentando sobrevivir. Y yo sostenía el último salvavidas. La sexta parte es donde tomo una decisión, y no es la que ellos esperaban. Avísame cuando estés listo. La primera vez que mi madre apareció después del viaje a Oregón, trajo magdalenas, de vainilla, compradas en la tienda, con virutas rojas, del tipo que solía llamar aperitivos de vagos cuando las llevaba a las ventas de pasteles del colegio. No llamó a la puerta. Simplemente esperó en el porche hasta que Ben la vio por la ventana. Estuve a punto de no abrir, pero algo en mí sentía curiosidad. Me entregó la caja como si fuera una ofrenda de paz y preguntó si podíamos hablar. La dejé entrar, pero no le ofrecí café ni un asiento. Caminó por la cocina como si hubiera olvidado dónde estaban las cosas, como si no se hubiera sentado allí apenas unas semanas antes, con aire de suficiencia, defendiendo el haberme robado. Ahora parecía pequeña, cuidadosa. Y cuando habló, su voz era más suave de lo que nunca la había oído. Te echamos de menos. Ya ven. Quiero arreglar las cosas. No respondí. Ella continuó. Dijo que había reaccionado de forma exagerada, que le dolió que desautorizara a mi padre en la cena, pero que ahora se daba cuenta de que había ido demasiado lejos. Que no sabía que me había sentido excluida durante tanto tiempo. Que tal vez había cometido errores. Tal vez. Le pregunté si había venido porque quería arreglar las cosas o porque se había enterado de la propiedad, del testamento, de Walter. No lo negó. Solo dijo, somos familia. Casi me río. Simplemente asentí. Dije que agradecía que hubiera venido y le dije que Ben estaba en el patio trasero si quería saludarlo. ¿Lo hizo? Él la saludó con la mano, pero no entró. Ese fue el comienzo del cambio. No ocurrió de golpe. Mi padre no apareció por un tiempo. Cuando lo hizo, trajo un libro para Ben, una biografía sobre astronautas. Se quedó en la puerta y no dijo mucho, pero parecía incómodo. Eso, para él, era un progreso. Lauren fue la siguiente en ceder. Vino a mi casa sin los niños. Dijo que lo sentía. Dijo que Greg se enfureció cuando descubrió todo lo que le había ocultado, no solo el préstamo, sino la forma en que dejó que nuestros padres nos dividieran. Luego me preguntó algo que no esperaba. Preguntó si podía invertir en el proyecto del retiro. No dije que no. No dije que sí. Le dije que lo pensaría. Esa era mi nueva regla. No cerraba la puerta, pero tampoco la abría de par en par. Que esperen. Que se lo ganen. Dije que sí a que mis padres visitaran a Ben los domingos, pero solo cuando no interfiriera con nuestro horario. Dejé que Lauren viniera con nosotros al museo en la excursión de Ben, pero tuvo que pagar su propia entrada. Sin excepciones. Dejé de dar explicaciones de más. Dejé de intentar mantener la paz. Simplemente los dejé sentarse en el mismo espacio que una vez hicieron insoportable, solo que ahora era yo quien controlaba el tiempo. Empezaron a hacer más preguntas, a esforzarse más, a ofrecer cosas. ¿Podían ayudar con la renovación? ¿Querrían mi opinión sobre la marca del retiro? ¿Podían formar parte de ello? Y aquí está la verdad, los dejé entrar, total y cuidadosamente. No porque confiara en ellos, sino porque finalmente entendí lo que ellos habían sabido todo el tiempo. La amabilidad es poder, y se puede usar en ambas direcciones. Ellos usaron la mía durante años. Ahora, yo estoy usando la suya. La única diferencia es que yo lo recuerdo todo. Y nunca olvido quién comió mientras mi hijo se sentaba frente a un plato vacío. Ben me preguntó una vez, ¿crees que ahora son buenos? Le dije la verdad. Están aprendiendo. Y por ahora, eso es suficiente. Pero ahora tengo las llaves. De la casa, del retiro, de la paz que tuve que construir con mis propias manos. Y nunca las voy a devolver. La primera actualización ha pasado poco más de un mes desde esa reunión familiar en casa de mis padres y,
sinceramente, las cosas se sienten extrañas. No mal, no falsas, simplemente extrañas, como vivir en una versión de la realidad que nunca pensé que llegaría a experimentar. Ben y yo pasamos los fines de semana en la propiedad del Retiro ahora. El contratista que Walter recomendó terminó de sellar la casa de invitados, y el solarium se está convirtiendo en un espacio de taller. Betty tenía razón. Solo la vista hace que la gente sienta que puede respirar por primera vez en años. Ya tengo a 2 mujeres de Portland apuntadas para un fin de semana de escritura en enero. Ben la llama nuestra casa de la montaña. En cuanto a la familia, se están comportando. Mi madre ahora pregunta antes de visitar. A veces trae la compra, del tipo caro que yo solía desear cuando compaginaba 2 trabajos, fruta orgánica, pan de lujo, esos pequeños zumos que a Ben le encantan pero que nunca podíamos permitirnos. Nunca pide nada a cambio. Lauren ahora envía memes. Tontos, vídeos de gatos. Es extrañamente enternecedor. Se ofreció a diseñar un logo para el retiro y no se lo tomó a mal cuando le dije que no. Está aprendiendo los límites, lentamente. Mi padre no habla mucho, pero cuando lo hace, suele ser a Ben. Vino el fin de semana pasado y le ayudó a construir una pajarera. Sin sermones, sin indirectas extrañas hacia mí. Simplemente se sentó en el porche y le explicó la diferencia entre clavos y tornillos como si fuera lo único que importara. Pero no lo he olvidado. Sigo manteniendo la distancia. Sigo teniendo una cuenta separada. Sigo recordándome a mí misma de lo que son capaces cuando creen que nadie los está mirando. Betty, sin embargo, nunca ha cambiado. Llama cada mañana ahora, solo para ver cómo estamos. A veces, ella y Walter vienen a comer y traen sándwiches de una pequeña cafetería colina abajo. Siempre trae servilletas de más. Siempre recuerda lo que a Ben no le gusta, y siempre sonríe como si por fin estuviera viendo la versión de su familia que solía desear. Anoche dijo algo que se me quedó grabado. Pasé demasiados años dando oportunidades a gente que pensaba que la amabilidad era debilidad. Pero ahora veo que tú eres amable, pero no eres débil. Esa es la diferencia. Y me di cuenta de que no solo hablaba de ellos. Hablaba de mí. La chica a la que solían silenciar con la culpa ya no existe. Ahora, soy yo la que pone la mesa. Y esta vez, todos comen, o no come nadie.